Esta apertura, que reclama inmediatamente el territorio central, tiene como objetivo establecer una presencia dominante y dictar la dirección del juego inicial. Desarrollar el caballo en F6 desafía inmediatamente al peón central de las blancas y se prepara para una rápida actividad de piezas, con el objetivo sutil de controlar casillas clave y obstaculizar la expansión de los peones de las blancas. Desarrollar un caballo aquí prepara el enroque y disputa el centro, influyendo sutilmente en la estructura de peones. Preparándose para el fianchetto, este peón avanza para apoyar la larga influencia diagonal del alfil. Inmovilizar el caballo crea inmediatamente una tensión central significativa y obliga a las negras a considerar cuidadosamente su desarrollo. Desarrollar el alfil hasta G7 solidifica el fianchetto, apuntando a la larga diagonal y preparándose para enrocar, una respuesta común y sólida al agresivo despliegue de peones y piezas de las blancas. Desarrollar el caballo hasta D2 apoya el empuje del peón central y prepara para una maniobra de enroque en el flanco de rey, con el objetivo de proteger el flanco de rey. El enroque sabiamente apuntala al rey y prepara para la acción en el medio campo, una maniobra defensiva sensata. Lanzar un avance de peón D4 reclama audazmente territorio central, con el objetivo de destrozar el fianchetto del flanco de rey de las negras y abrir líneas para la actividad del alfil. Desafiando audazmente la masa central de peones de las blancas, las negras inmediatamente buscan alterar la armoniosa estructura de peones y abrir líneas para el juego activo de piezas. Golpear al alfil fianchetto altera inmediatamente la estructura de peones de las negras, creando peones doblados y debilitando las casillas claras alrededor del rey, una concesión posicional que podría resultar significativa en el medio juego. Aceptar el cambio solidifica la estructura de peones de las negras, aunque crea un peón atrasado en la columna F. Esto ofrece a las blancas oportunidades para apuntar a él más tarde, pero también otorga a las negras un puesto de avanzada potencialmente fuerte para sus caballos en la columna electrónica ahora abierta, y la pareja de alfiles ahora está igualada. Abrir la columna electrónica central ahora otorga a las blancas una poderosa vía de ataque hacia el rey no enrocado de las negras, una importante ventaja posicional para explotar. Reclamar el peón con la dama reintroduce inmediatamente una pieza poderosa en el centro, disputando el control del peón central de las blancas y preparándose para activar la influencia de la dama en todo el tablero. Desarrollar el alfil hacia el centro solidifica el control sobre el peón de 5 y se prepara para conectar las torres, apuntando a una configuración más armoniosa a pesar de los peones F duplicados. Desafiando el control central de las blancas, esta maniobra libera el flanco de dama de las negras y apunta a alterar la colocación armoniosa de las piezas que las blancas han cultivado cuidadosamente. El avance del peón inmediatamente disputa la casilla E4, abriendo potencialmente líneas y creando desequilibrios dinámicos, mientras se prepara para un mayor desarrollo y presión central. Al desbloquear el centro con un sacrificio de peón, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras y explotar potencialmente las líneas abiertas que surgirán, creando un juego dinámico y abriendo vías para la actividad de las piezas. Recuperar el peón recupera la igualdad material, pero abre la larga diagonal para el alfil del rey de las blancas y debilita el escudo de peones de las negras, lo que exige una cuidadosa actividad de la dama para compensar. Al prepararse para conectar sus torres y potencialmente incorporarlas al juego a través de los archivos centrales, asterisco asterisco o asterisco asterisco inicia una fase vital de desarrollo, con el objetivo de consolidar la estructura de peones de las blancas y llevar al rey a un lugar seguro detrás de una cadena de peones ahora solidificada. Al desencadenar el desarrollo, el caballo recupera una influencia central, observando posibles casillas avanzadas y reforzando las perspectivas futuras del peón D5 mientras se prepara para los avances de los peones en el flanco de dama. Consolidar la estructura de peones del flanco de dama ahora anticipa la potencial presión central de las negras, con el objetivo de crear una cadena de peones más robusta que pueda resistir mayores avances y potencialmente abrir líneas para la torre en la columna C más adelante. Sintiendo la oportunidad de desafiar la estructura central de peones de las blancas, las negras introducen este alfil, con el objetivo de coordinar su presión con el caballo en C6 contra la casilla D4 y potencialmente apuntar a la debilitada cadena de peones si las blancas avanzaran.
Al reorientar la presión central, el reingreso de la torre a la columna electrónica desafía ahora directamente el control de las negras sobre ese territorio abierto, con el objetivo de crear complicaciones inmediatas y potencialmente explotar cualquier debilidad persistente en torno a la monarca negra. Al remodelar la estructura central de peones después de los cambios, las negras ahora movilizan la torre hacia la columna D, una arteria crucial para la influencia y una posible invasión. Este redespliegue señala la intención de disputar la columna abierta, crear posibilidades de ataque contra el peón D de las blancas y potencialmente apoyar una expansión en el flanco de dama o incluso un asalto directo al rey relativamente expuesto de las blancas. La interacción de piezas en esta carretera central será fundamental para determinar la dirección del juego. Esta acción, un intento audaz de tomar el control del flanco de dama y obstaculizar el desarrollo de las negras, tiene como objetivo explotar la naturaleza ligeramente expuesta de la dama negra y, al mismo tiempo, prepararse para posibles avances centrales. Mover la dama al flanco de dama, lejos de la escaramuza central inmediata, intenta aprovechar la columna C abierta y se prepara para una posible expansión del flanco de dama. Pero podría ceder cierta influencia central y dejar al rey negro un poco más expuesto a las amenazas diagonales del alfil blanco. El redespliegue de la dama a B5 desafía inmediatamente al peón negro avanzado en C5, forzando una decisión y apuntando a alterar la estructura de peones de las negras y, al mismo tiempo, crear potencialmente debilidades. El intercambio de damas aquí simplifica la posición, entrando en un final donde los peones doblados de las negras en la columna F se convierten en una debilidad estructural significativa. Al iniciar un intercambio que simplifica la posición, las blancas liberan el peón C3 y apuntan a la estructura de peones del flanco de dama de las negras, lo que podría conducir a una columna C abierta después de la captura. Al iniciar una transferencia del caballo a una casilla más activa, el caballo se reposiciona hacia el flanco de dama, con el objetivo de influir en el centro y potencialmente sondear la estructura de peones de las blancas. Esta maniobra busca redistribuir fuerzas, ofreciendo un puesto avanzado flexible desde el cual disputar casillas centrales y crear nuevas ideas de ataque, particularmente si las blancas no reaccionan precisamente a su presencia. Es un paso sutil pero importante para construir una coordinación de piezas más dinámica. En un reposicionamiento audaz, el caballo abandona el centro para una escaramuza en el flanco, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de dama de las negras. El viaje de este caballo significa un cambio en la estrategia de las blancas, intercambiando una presencia central por oportunidades tácticas potenciales y apuntando a explotar cualquier debilidad que pueda surgir de la formación de peones algo desarticulada de las negras. Observe cómo la nueva posición del caballo en D4 crea un grado de tensión central, apoyando indirectamente al peón y potencialmente apuntando a las casillas débiles alrededor del rey negro si se presenta la oportunidad. Las blancas apuestan a que el reposicionamiento de este caballo sembrará discordia en el bando negro, creando potencialmente intercambios favorables o abriendo líneas de ataque. Considere el impacto psicológico de la reubicación de este caballero. Es una declaración de intenciones de desafiar activamente las piezas negras y no simplemente reaccionar. Reclamando la iniciativa para las negras, esta maniobra reposiciona brillantemente al alfil en una casilla más activa, observando el peón de dama algo aislado de las blancas y preparándose simultáneamente para disputar la columna D, una columna abierta crucial en la que las blancas han comenzado a reclamar. El alfil ahora también actúa como un valioso defensor del flanco de rey, mientras que su diagonal anterior era algo pasiva. El reposicionamiento del caballo a F1 tiene como objetivo prepararse para un posible avance en el flanco de rey, tal vez pasando a G3 o H2, al mismo tiempo que se libera la columna E para la dama o la torre. Al presionar en el flanco de dama, este avance de peón busca ganar espacio y perturbar la coordinación de las blancas. Cambiar el alfil a E2 ahora permite posibles avances del peón central o se prepara para disputar la columna E, al mismo tiempo que crea una ruta de escape clara para el rey si el flanco de dama se vuelve demasiado activo. Esta maniobra reposiciona al alfil en una diagonal más activa, preparándose para desafiar el control de las blancas sobre el flanco de rey y al mismo tiempo apunta a alterar la estructura de peones de las blancas. Asegurar esa estructura de peones en el flanco de rey evita que el caballo negro salte a la prometedora casilla F4 e inicia una sutil expansión en el flanco de rey. Una fuerte reubicación del caballo,
con el objetivo de desestabilizar la estructura central de peones y crear desequilibrios dinámicos, sondeando la casilla D4 una vez más, forzando potencialmente una concesión o abriendo una línea para futuras acciones ofensivas. Al iniciar un cambio en la estructura de peones, las blancas pretenden alterar la colocación armoniosa de las piezas de las negras y capitalizar la isla de peones resultante. El intercambio de caballos despeja una columna central, lo que potencialmente abre vías para futuras actividades de torres y crea desequilibrios que pueden explotarse más adelante. Esta duplicación de peones, si bien crea una debilidad estructural, también solidifica el control central y ofrece un objetivo claro para que las blancas desarrollen una estrategia ofensiva. Observe cómo el flanco de dama presenta ahora una dinámica diferente. Las negras recuperan, simplificando la posición, eliminando el caballo y estableciendo una mayoría de peones conectados en el flanco de dama. Este intercambio debilita estratégicamente ligeramente la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y abre una diagonal para el alfil de las negras. Despejar el camino para que la torre domine la columna central es primordial, especialmente porque la estructura de peones ofrece menos potencial dinámico y el juego deriva hacia un final donde la actividad de las piezas será decisiva. Al iniciar un avance de peón a la quinta fila, esta maniobra tiene como objetivo perturbar el puesto de avanzada del caballo blanco en D4 y potencialmente crear dinamismo en el flanco de rey. Desbloquear un puesto de avanzada central para el caballo blanco se convierte ahora en el objetivo principal, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades alrededor de su rey. Recuperar las columnas centrales se convierte en una prioridad a medida que el intercambio de torres abre el tablero, invitando a una presencia de torres más activa. Recuperar la torre en la columna D abierta solidifica el control, preparándose para posibles avances o reforzando cualquier pieza negra invasora. El reposicionamiento de la torre en la columna central es un pivote estratégico, cuyo objetivo es establecer una presencia activa y potencialmente explotar las debilidades de los peones en el flanco de dama, mientras se prepara para un final más dinámico. Esta maniobra, que asegura al rey con un avance, tiene como objetivo desenredar al monarca de su posición expuesta anteriormente en la última fila. Retirar el alfil a F8 puede parecer pasivo, pero evita hábilmente complicaciones tácticas inmediatas y prepara para una posible reactivación en el flanco de rey, tal vez apuntando hacia G7 o incluso H6 en algunos escenarios, al mismo tiempo que refuerza la defensa de la cadena de peones. El objetivo inmediato es recuperar la influencia central del caballo, prepararse para disputar las columnas abiertas y explotar los peones potencialmente aislados de las negras. Al desatar un jaque de caballo, las negras pretenden alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear debilidades alrededor del rey a medida que el juego avanza hacia un final. Centrar al monarca lejos de la escaramuza inmediata permite un reagrupamiento más flexible, reconociendo el potencial de avances de peones más adelante y evitando la amenaza de captura inmediata en F2. Revelar la posición del rey blanco con ese jaque crea una bifurcación decisiva, explotando la diagonal debilitada para obtener una ventaja táctica inmediata. La audacia del rey en el corazón del campo de batalla, una táctica audaz para romper el punto muerto y potencialmente tomar la iniciativa, cambiando la seguridad por una precaria ventaja en el centro y esperando superar las piezas del oponente en la escaramuza subsiguiente. Sacrificar la torre aquí inicia una secuencia forzada diseñada para explotar al rey blanco expuesto y crear inmediatamente importantes ventajas materiales y posicionales a través de una serie de intercambios que dejan a las negras con una ventaja material decisiva. La coronación inmediata del rey blanco en una posición menos expuesta, lejos de la diagonal asesina abierta por el alfil negro, es primordial, incluso si eso significa entregar los últimos vestigios de los peones centrales y aceptar una estructura de peones restringida. El peón avanza a H5, un paso aparentemente inofensivo, pero altera sutilmente la estructura de peones, abriendo potencialmente vías para futuras actividades en el flanco de rey o, por el contrario, creando debilidades si las negras no gestionan con cuidado los consiguientes avances de peón. Desafía directamente la cadena de peones de las blancas y obliga a tomar una decisión sobre cómo reaccionar, lo que podría llevar al rey blanco a una posición más expuesta si el peón avanza más.
Sintiendo una oportunidad, las blancas inician un ambicioso avance de peón destinado a ganar espacio en el flanco de dama y restringir el alfil de las negras. Aunque compromete el peón y podría potencialmente debilitar el flanco de rey si las negras encuentran una manera de explotar la diagonal recién abierta. Devolver el alfil a la casilla E7 fortalece el peón pasado en H5, proporcionando un ancla defensiva y también prepara un posible contrajuego en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas después de la próxima captura de B4. Al sentir un ligero desequilibrio posicional con el alfil de las negras en E7, CC4 pretende explotar la casilla D6 para un puesto avanzado de caballo o simplemente ganar espacio y restringir la movilidad de las piezas negras, particularmente el alfil de G7, que ahora está parcialmente bloqueado. Desafiando el avance del peón pasado, este empujón de peón inicia una lucha por el espacio central y apunta a perturbar la seguridad del rey blanco, forzando una confrontación de peones en el flanco de dama. Una oportunidad para tomar la iniciativa centralizando su caballo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente explotar las casillas debilitadas alrededor de su rey, al mismo tiempo que obliga a tomar una decisión sobre el peón de F4. Surge una reevaluación táctica cuando el alfil de las negras mira a los peones centrales, lo que potencialmente altera la cadena de peones de las blancas e inicia intercambios que podrían abrir líneas hacia el rey. Al tomar la columna abierta, la torre blanca se infiltra en la posición enemiga, forzando una concesión y preparándose para coordinarse con su compañera torre en la columna D, lo que podría conducir a un ataque decisivo contra el rey negro si la estructura de peones no lo protege adecuadamente. Sacrificar el alfil abre la estructura de peones del flanco de rey para las negras, creando potencialmente vías de ataque, pero también le da a las blancas un peón pasado claro en el flanco de dama, lo que requiere cuidadosas maniobras defensivas. Recuperar el centro con el peón ofrece a las blancas una estructura más compacta, pero renuncia a la columna permanentemente y concede una ventaja posicional al alfil negro que ahora tiene una diagonal clara. Este avance de peón, aunque aparentemente es una simple recaptura, altera significativamente la estructura de peones y abre posibilidades tácticas para las negras en el flanco de rey. Los peones doblados en la columna F, consecuencia de intercambios anteriores, ahora crean una debilidad estática a la que las piezas restantes de las negras pueden apuntar. Considere cómo este cambio estructural afectará el juego en el próximo medio juego y los posibles escenarios finales. Una captura de peón en el ala. ¿Cuál es ahora el objetivo? Esta incursión tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama y potencialmente crear un peón pasado, pero tiene el costo de dejar al rey expuesto a amenazas potenciales. Consideremos las implicaciones tácticas inmediatas. ¿Pueden las blancas explotar el debilitado flanco de rey o la iniciativa de las negras en el flanco resultará decisiva? Al desbloquear la columna electrónica y potencialmente crear un peón pasado, este avance altera dramáticamente la estructura del peón e inyecta tensión inmediata en la posición. El peón avanza, abriendo un camino crítico para que la torre enemiga se infiltre, amenazando inmediatamente con dividir las defensas restantes y desestabilizar la ya precaria estructura de peones en el flanco de dama. La torre ahora ocupa agresivamente la sexta fila, una toma de control estratégica que apunta a sofocar el contrajuego de las negras y potencialmente crear debilidades en el flanco de rey. Centrándose en la seguridad del rey, este movimiento reposiciona al monarca en una casilla potencialmente más segura, anticipando la amenaza inminente de la torre blanca que ahora domina la séptima fila. El rey se retira a un lugar seguro, solidificando su posición detrás del escudo de peones a medida que se materializa el final. Al abrir vías para el avance del rey, este empujón de peón busca crear un contrajuego inmediato en el flanco de rey, con el objetivo de perturbar la posición recientemente consolidada de las blancas y potencialmente explotar cualquier debilidad persistente. Abrir la columna G ahora ofrece una tentadora visión de la seguridad del rey negro, una vía potencial para la agresión, pero hay que tener muy en cuenta los peones doblados en la columna H, que podrían convertirse en una debilidad significativa si no se manejan con cuidado. Este movimiento es una apuesta que depende enteramente de si puedes movilizar un contrajuego rápido antes de que las negras se consoliden. Sacar al rey de su refugio seguro y buscar actividad en la sexta fila puede parecer atrevido,
pero es una apuesta calculada para evitar que los peones blancos avancen más sin obstáculos y potencialmente crear contrajuego. La torre avanza, observando la expuesta estructura de peones del rey, un audaz ataque hacia una potencial debilidad. Desafiar el santuario del rey aislado es primordial, obligándolo a una danza precaria en el centro del tablero. Al afirmar su dominio sobre el flanco de la dama, el peón que avanza pretende alterar la estructura cohesiva de las negras y crear una amenaza pasajera. Invitar a la torre a penetrar el flanco de dama crea complicaciones tácticas inmediatas, abriendo potencialmente líneas para un ataque decisivo. Abrir la columna C supone una amenaza inmediata para la torre en A4, lo que obliga a las negras a abordarla y potencialmente da a las blancas algo de espacio para respirar. Al sentir una oportunidad táctica en el flanco de dama, este avance de peón se aventura valientemente en territorio enemigo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear un peón pasado propio. El ataque agresivo de la torre hacia A6 apunta inmediatamente al peón vulnerable en B4, lo que obliga a las negras a tomar una decisión difícil con respecto a su defensa. Esta maniobra, que desafía la ocupación de la cuarta fila por parte de la torre, tiene como objetivo interrumpir el avance de los peones blancos y potencialmente liberar la seguridad del rey al forzar los intercambios. El peón blanco avanza, un impulso decisivo hacia la creación de un peón pasado y potencialmente forzando un avance en el flanco de dama, creando exigencias tácticas inmediatas sobre el rey y la estructura de las negras. Al escapar del control de la torre, el rey negro se aventura, buscando refugio y tal vez un truco táctico entre los peones. La torre ahora ejerce presión a lo largo de la sexta fila, con el objetivo de alterar la estructura de peones negras y potencialmente crear amenazas de mate alrededor del rey. Para acercar al monarca a la refriega, el rey negro se aventura audazmente hacia el flanco de dama, con el objetivo de participar en la lucha de peones en curso y potencialmente crear un contrajuego contra los peones avanzados de las blancas. Tomar la columna abierta con la torre presiona inmediatamente al peón aislado de las negras, creando oportunidades inmediatas de ganar al forzar concesiones o crear peones pasados. Intensificar la escaramuza con un jaque para ganar ritmo, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y forzar concesiones en el centro. El monarca avanza valientemente hacia la tormenta, una maniobra audaz para evitar los jaques inmediatos y al mismo tiempo ofrecerse como objetivo para un posible avance de peón pasado. La entrada de la torre en la segunda fila, a pesar de la precaria posición del rey, crea inmediatamente una amenaza peligrosa a lo largo de la columna abierta, obligando a las blancas a reaccionar con decisión o enfrentarse a una desventaja material inmediata. El reposicionamiento de la torre a la octava fila finalmente ejerce presión a lo largo de esa columna abierta crucial, con el objetivo de explotar cualquier debilidad persistente en la estructura de peones de las negras y amenazar potencialmente al rey solitario. Un intento desesperado de interrumpir la inevitable marcha de la Torre Blanca, con la esperanza de capturar un peón con el rey expuesto en la segunda fila. Liberar al rey para defender la estructura de peones, una apuesta atrevida mientras el monarca se aventura en la refriega, potencialmente un ancla defensiva crucial o un objetivo expuesto en este agudo final. El rey negro, expuesto y vulnerable, inicia una danza peligrosa, un marcado contraste con las sólidas estructuras defensivas que normalmente se buscan en etapas tan tardías. Comienza una persecución real decisiva, lo que obliga al monarca contrario a exponerse peligrosamente en el tablero abierto. El rey negro, tras haberse alejado demasiado de sus peones protectores, se encuentra ahora directamente en el punto de mira de la implacable Torre Blanca. Este avance audaz crea una amenaza inmediata e inevitable, que esencialmente obliga a tomar una medida desesperada o una pérdida material significativa. La posición expuesta del rey ahora se convierte en el foco inmediato a medida que la torre se desliza hacia una fila de control, amenazando con cortar cualquier conexión defensiva restante. Un control desesperado que intentaba interrumpir la marcha triunfal de las blancas hacia la octava fila. El monarca se escabulle, buscando refugio de la tormenta, pero la persistente torre y el peón de la oposición avanzan, con el objetivo de cortar sus rutas de escape y crear una red de apareamiento decisiva. El descenso de la torre a la segunda fila inicia un intento desesperado de revivir una iniciativa debilitada, alterando la estructura de peones,
aunque puede resultar una apuesta táctica más que un juego posicional sólido en esta etapa. El viaje centralizador del rey, cuyo objetivo es apoyar la postura ofensiva de la dama y potencialmente unirse al avance del peón en el flanco de dama, demuestra una estrategia audaz para el final a pesar de los riesgos aparentes. Empujar el peón G aquí es un intento audaz de crear contrajuego, con el objetivo de abrir líneas hacia el rey blanco creando potencialmente un peón pasado o simplemente alterando la estructura de peones.